buenas tardes o buenas noches también para algunas. Gracias al Padre porque me permite estar nuevamente con ustedes. Permite, Señor, que yo pueda transmitir con palabras sencillas el contenido de hoy y que sea de provecho para todas en cualquier momento de sus vidas. Amén. Voy a iniciar con una frase que encontré de autor anónimo que dice, el conocimiento es el tesoro del hombre sabio. Esto significa que todo aprendizaje puede ayudarnos a tomar decisiones acertadas, a resolver problemas, crecer en lo personal o en caso contrario evitar consecuencias que afecten nuestras vidas. Hoy seguiremos conociendo acerca de la procedencia de las letras. Cada una de ellas tiene una historia muy interesante en la que quizá podamos conseguir respuestas a posibles interrogantes que en algún momento hayamos tenido. En la cápsula pasada llegamos hasta la J. Así que ahora hace acto de presencia nuestra siguiente letra, la señorita K. La K equivale a la capa griega, representa el fonema consonántico velar oclusivo sordo. Voy a explicar un poco más o menos todos estos conceptos que tal vez puedan ustedes tener duda. Esto significa pues que esté colocando la lengua en la parte posterior con el velo del paladar, realizando un cierre total y momentáneo y se refiere que es sordo porque no vibran las cuerdas vocales, a lo que usted dice K. No suenan las cuerdas vocales, sino que en ese sentido. Esta letra puede ser representada por la C en determinadas posiciones y por el dígrafo Q, la Q acompañada de la U. Aparecen palabras procedentes de otras lenguas en las que se ha buscado respetar la ortografía originaria o en voces transcritas de lenguas que emplean alfabetos o sistemas de escrituras distintos del nuestro, como en el griego, el árabe, el japonés, el ruso. Y bueno, tenemos como ejemplo bikini, bunker, Kaiser. Este último significado, Kaiser, es de lo que significa emperador o soberano. Karaoke, kermés, kimono, kriptón, moca. Muchas de ellas se escriben también con C o con la Q y la U, como bikini, kriptón, moca, kermés o kimono. La L equivale a la lambda griega y a la lamed hebraica. En vocablos de origen latino ha sido bien conservada. Representa el fonema consonántico apicoalveolar lateral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se articula mediante el contacto de la punta de la lengua y los alvéolos, que es la cavidad o hueco de nuestro paladar, ¿ok? Entonces es L. Eso es lo que significa esa pronunciación. Es normal que la pronunciación de la L en posición final de sílaba o de palabra se relaje, pero en el habla esmerada debe evitarse que esta L relajada llegue a convertirse en una pronunciación de R. Se debe evitar decir borsa por bolsa, cardo por caldo. La letra M del griego mi equivale a la letra mem hebrea. Se conserva bien en vocablos latinos, pero en la posición final fue sustituida por N. Ejemplo, la palabra kem se convirtió en quien. Representa el fonema consonántico nasal, que trabaja con la nariz, y bilabial, porque es la M, ¿ok? Se escribe M delante de las letras B y P, como por ejemplo ambiguo o campo. Esta norma debe aplicarse también a las voces prefijadas y compuestas, como por ejemplo embotellar, bien pensante, y con N ante la letra V, por ejemplo, envío, invasión, al igual que en topónimos y sus derivados como Gutenberg y Davenport. Ahí están dos toponímicos, ¿no? Aparece en posición final de palabra en ciertos latinismos y voces precedentes de otras lenguas como en álbum, currículum, imam, islam, harem, film, etc. Algunas de estas voces presentan variantes con N, grafía que refleja el sonido más natural en español en dicha posición. La letra N procede, perdón, de la ni griega y de la nun hebrea. Se conserva en vocablos latinos, pero esta llega a desaparecer si le sigue la S, como por ejemplo mensa, que se convirtió en mesa, la palabra mesa.
Representa el fonema consonántico nasal alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del aire pasa por la cavidad nasal. Luego la lengua toca la raíz de los dientes en la parte superior, o sea, ñ. En el habla espontánea de todo el ámbito hispanohablante, la relajación de la N se da cuando va seguida de S dentro de la misma sílaba, aunque se recomienda evitar su pérdida en el habla esmerada. Así, en registros formales se recomienda pronunciar construir y no construir, instaurar y no instaurar. Eso, algunos ejemplos. En el caso del prefijo de origen latino trans, el uso general admite su reducción a tras. Ejemplo, transporte, ¿ok? Transporte, que es igual a transporte, de ambas formas es aceptable. Para la palabra conciencia se ha fijado la grafía o la escritura, a eso se refiere grafía, simplificada como conciencia, con la pérdida de la S. El significado de trans y tras y otras consideraciones sobre estas grafías pueden consultarlas en el diccionario panhispánico de dudas y cuyo link les dejo en la descripción de esta bibliografía. Pasamos a la ñ. No figura en otros alfabetos de lenguas neolatinas, lengua romance derivada del latín, aunque sí como sonido. Representa el fonema consonántico nasal palatal ñ, es decir, uso de nariz y paladar. Procede de la palatización de varios grupos consonánticos latinos representados en el castellano antiguo como MN, NN y la NY. Ejemplo, sonum por sueño, anum como año, senior como señor. El castellano medieval escogió el dígrafo doble N, NN, que se representaba con una sola N, con una rayita más o menos ondulada encima. Así fue que surgió la ñ, adoptada también por el gallego y el vasco. Esa rayita ondulada se llama virgulilla o tilde. Este último nombre fue dado también al acento gráfico. La O corresponde a la omicron griega. Es una vocal abierta junto con la A y la E, lo que resulta relevante en la formación de diptongos, triptongos e hiatos, de los que hablaremos en futuras cápsulas, y en la acentuación gráfica de las palabras que la contienen. Debe evitarse en su pronunciación ciertos vulgarismos propios del habla popular, como el cierre de la O sea, que no tiene sonido, no tiene, es átona, que es lo que no recae el acento, el golpe de voz no recae sobre esa letra. Por ejemplo, cuando dicen columpio por columpio, o se dice cohete o cohete por cohete, toalla o toalla por toalla, o su cambio porque lo hacen por la E. Dicen escuro por oscuro, semos por somos. La O también se usa como conjunción, es decir, para expresar alternativa entre distintas opciones. Ejemplo, ¿prefieres ir al cine o al teatro? Las conjunciones será otro tema para otra cápsula. ¿Ok? Entonces, bien. También hay que cuidar el cambio que sufre ante palabras que inician con la letra O. Ejemplo, había 7 u 8 personas, y no decir 7 o 8 personas. Eso resulta como una cacofonía porque chocan las dos, las mismas letras, ¿ok? Por último, esta letra es átona, cuando se usa como monosílabo. Monosílabo es solita, o sea, cuando aparezca entre palabras, cifras o signos. Ejemplo, ¿quieres té o café? El libro tendrá unas 250 o 300 páginas. Escriba los signos más o menos en la casilla correspondiente. En ninguno de estos casos la O lleva acento. Es átona totalmente. La P equivale a la pi griega, representa el fonema consonántico bilabial oclusivo sordo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es el cierre total y momentáneo de los labios. P. Y sordo porque las cuerdas vocales no vibran. Por eso se le dice sordo. Se conservan las voces latinas que han pasado al castellano, pero se transforman en B cuando es intervocálica, como en apícula por abeja, caepulla por cebolla, y deben evitarse en la pronunciación deformaciones vulgares del sonido P
cuando aparece en posición final de sílaba por K o Z, o su vocalización, como por ejemplo decir cápsula o cáusula, ¿ok? Por cápsula. Decir adostar por adoptar, así como su pérdida, por ejemplo, decir eclipse por eclipse, autopsia por autopsia. La pronunciación de la P en el grupo de palabras que contienen PT, situado en medio de ellas, se relaja bastante, pero solo es normal omitir la P en séptimo y septiembre. O sea que podemos decir séptimo y septiembre. Estas se pronuncian a menudo en el habla espontánea, incluso entre hablantes cultos. Por ello se admite también las grafías, es decir, la escritura, aunque los hablantes cultos siguen prefiriendo las grafías con PT. En todos los demás casos, esta elisión debe evitarse tanto en la escritura como en la pronunciación. Ejemplo, abrupto, aceptar, concepto, corrupto, Egipto, óptimo, entre otros. Son excepción los participios pertenecientes a las familias del verbo escribir. El participio pasado del verbo escribir es escrito. Por lo tanto, las siguientes palabras se escriben sin P. Adscrito, descrito, inscrito, suscrito o transcrito, entre otras. Salvo en escribir y en sus derivados directos, como reescribir y sobreescribir. También la PT se mantiene el inicio en palabras pertenecientes al ámbito científico-técnico, algunas de ellas desconocidas para nosotros, como, bueno, digo para algunos de nosotros. Por ejemplo, teridófito o teridofito, que es un tipo de lecho, pterodáctilo, que es un reptil o fósil, tosis, que es caída o salida de un órgano, entre otras. Estas palabras también se consideran válidas sin la P, pero también se han incorporado sin P al inicio de palabras como tisana, tialina, que es la enzima esa presente en la saliva, y tomaína, una sustancia originada en los cadáveres de putrefacción, cuando se pudren, eso es llamado tomaína. En el grupo consonántico PN, presente en voces de origen griego, se ha simplificado en N, en todos los casos, salvo en el término filosófico neuma, que significa soplo o aliento. El resto se escribe sin la P, como neumático, neumococo, neumología, neumonía, neumotórax, etc. La PS, resultado de la transcripción de la letra griega PSI, aparece en palabras formadas sobre raíces o palabras griegas como psique, que significa alma, pseudo, falso, citacos, que es papagayo. En todos los casos se reduce PS a S, grafía que refleja mejor la pronunciación normal de las palabras que contienen este grupo inicial, como psicología, psicosis, psiquiatra, pseudoprofeta, citacismo. Y esta palabra me llamó mucho la atención para que tomen nota la que se va a encargar de la cápsula de memorización, porque citacismo es el método de enseñanza basado exclusivamente en el ejercicio de la memoria. No obstante, salvo en las formadas con el elemento compositivo pseudo, donde ya se ha impuesto en muchos casos las grafías sin P, como pseudología. Ese pseudología significa que es un trastorno mental de las personas que consiste en creer sucesos fantásticos como que si realmente hubieran sucedido. Seudónimo, que ya muchos deben saber, es nombre falso. Pseudópodo, que es la extensión de un citoplasma celular. En el lenguaje culto sigue prefiriendo las grafías etimológicas con el grupo PS al inicio, como psicología, psicosis, psiquiatra, citacismo, etc. En las voces de origen griego, el compuesto PH pasa a F y con tal sonido deben leerse los escritos antiguos y los no tan antiguos. Sobre este grupo consonántico hablaremos en nuestra próxima cápsula. La Q. La Q puede representar al fonema K, como en kit o kit, del latín que por qué, que significa qué o por qué. Quidam, que significa uno o alguno, o requiem, que es la composición litúrgica, es el contenido en la composición litúrgica que se le hacían o se le hacen a las personas fallecidas. La Q por C
como en acuarela del italiano aquarela, cuaderno del latín quaterni, ecualizar del inglés equalize, frecuencia del latín frequentia, inicuo del latín iniquus. La Q puede aparecer por sí sola en transcripciones de nombres propios, árabes o hebreos, ya que con ella se translitera una de las letras de los respectivos alfabetos. De ahí grafías como Irak o Qatar. No obstante, para los topónimos mayores, que son los nombres de países o capitales, es preferible usar grafías adaptadas al español, de tal forma que en los casos mencionados se recomienda escribir Irak y Qatar, uno con K y la otro con C. En las transcripciones de nombres propios chinos al alfabeto latino según el sistema Pinyin, oficialmente adoptado por China para la transcripción del mandarín, es frecuente que aparezca la Q como letra independiente, con un sonido parecido al que corresponde a nuestro fonema che. Por ejemplo, Qian por Qian. En palabras españolas, la letra que se escribe siempre seguida de una U, formando el dígrafo U con la Q y la U, con el que se representa el fonema velar oclusivo sordo K, ante las vocales E y la I. Ejemplo, queso o esquina. Sobre otras consideraciones hablaremos cuando nos toque lo referente a los dígrafos. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy. Esta es la bibliografía usada para el estudio de este grupo de letras. Y recuerden, hurgando en la historia de la gramática española, nos puede ayudar a comprender un poco más acerca de nuestro idioma. Gracias por su atención.